Tierra del Fuego. Muchísimas gracias por estar con nosotros y consultarle porque uno de los proyectos más importantes tiene que ver con la inclusión del cupo laboral travestis trans, transgénero, para la comunidad transgénero. Bueno, ¿cuál es la mirada? Siendo que es un día clave histórico en el Senado de la Nación. Recién vengo de una reunión en donde hablábamos un poco de eso. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Es un día histórico, es un paso más en cuanto a la ampliación de derechos. Y me decía recién una compañera que le gustaría que se deje de decir que veníamos a reparar algo de un sector para poder decir que en realidad estamos ayudando a reparar a la sociedad y las injusticias que como sociedad tenemos, ¿no? Me pareció interesante este concepto, ¿no? que compartía con nosotros y creo que es ese un poco el sentimiento, la alegría de seguir ampliando derechos en un nuevo día histórico acá en el Senado. Senador, bueno, continuando sobre el tema del cupo laboral travestis, trans, personas transgénero, recordemos que es una minoría en el sentido de que hasta el momento estamos hablando de que es una comunidad que recibe discriminación, no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos, con lo cual es una conquista muy importante de derechos, y estamos hablando de derechos humanos, que el Estado los incorpore en este 1% como mínimo en los distintos lugares del Estado. Estamos hablando de la repartición pública nacional y también de los 3 poderes del Estado. Sí, por supuesto, es de ahí la importancia. Decías recién vos, ¿no? La discriminación que sufren por una parte de la sociedad, y es un poco lo que decía al principio. Tiene que ver con una discusión que nosotros tenemos que seguir profundizando como sociedad, una discusión que tenemos que seguir profundizando en nuestro país. Esto nos va a hacer un poquito mejores. Cuando termine esta jornada, nuestra sociedad va a ser un poquito mejor y estoy convencido también que es el principio, o mejor dicho, la continuación de diferentes políticas para fortalecer a nuestro país, a nuestra sociedad, a seguir trabajando por una sociedad mucho más justa e igualitaria. Senador, bueno, por último quiero preguntarle por otro proyecto que tiene que ver con zona fría. Te hago un comentario que quería Sí, hacerlo también porque recién había hablado con gente de la Universidad Nacional sí. de Tierra del Fuego, donde ellos me recordaban que nuestra universidad en la provincia tiene una política también respecto a inclusión, tiene cupo Cupo educativo. cupo trans en la propia universidad. Hablando con el intendente de la ciudad, Walter Boto, que también nos está visitando en el Senado, estábamos hablando al respecto, fue parte de las reuniones previo a esta ley, así que destacar no solamente que es una cuestión que hoy lo estamos llevando adelante en el Senado, sino que en diferentes provincias se viene trabajando, se viene ampliando derechos, y bueno, y ahora nos toca una ley nacional, ¿no? para todo el país. La Universidad de Tierra del Fuego es una de las pioneras en la incorporación del cupo para la comunidad Junto con otras transgénero. universidades, pero que el hecho de destacar que nuestra universidad sea parte de eso me parece importante. Importantísimo. Toca un tema clave también, porque el proyecto también habla de eso, ¿no? Fundamentalmente por si la comunidad transgénero no tiene completados sus estudios, estamos hablando de estudios primarios, secundarios, universitarios, también este proyecto lo que hace es incluso impulsar a las personas transgénero a que concluyan sus estudios mientras se encuentran, digamos, que no sea un obstáculo para obtener este trabajo formal. Por supuesto, es un puntapié para un montón de cosas, ¿no? Falta un montón. En este caso, usted nombra la cuestión educativa, que también hay que profundizar, hay que trabajar. Veníamos trabajando en cuanto a lo laboral y esa situación que se tiene que reparar de manera urgente. Y es un paso más, un paso importantísimo el que estamos dando hoy, pero falta muchísimo y vamos a seguir trabajando en este sentido. Muy bien, senador. Bueno, la otra consulta que tiene que ver con zona fría, que es un tema clave el día de hoy en el Senado. Sí, vamos a pasar a incluir a más de 3 millones de familias, ¿no? Hasta el día de hoy, en la Patagonia, nosotros veníamos siendo beneficiados con los diferentes subsidios, en el caso de las tarifas, y una mirada
desde el Gobierno Nacional, desde las cámaras, un proyecto impulsado en la Cámara de Diputados, como bien lo decía el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, venía a federalizar, ¿no?, esta política de una manera muy transparente, con un estudio muy en detalle de cuáles eran las ciudades y las provincias para poder incluir, y después de muchísimo trabajo, de muchísimo estudio y de lograr los consensos, vamos a lograr que más de 3 millones de familias puedan tener un beneficio directo en sus tarifas, que van desde el 30 al 50% comparado con las tarifas actuales. Pero decir también que las tarifas actuales, que vienen congeladas por una decisión del presidente Alberto Fernández, ya se había visto reducido al lado de lo que planteaba el presidente anterior, Mauricio Macri. Para que lo tengan más presente o en detalle, si nosotros hubiésemos seguido con el cálculo que había planteado el presidente Macri, las tarifas hoy promediarían 4.000 pesos por familia. Con el presidente Alberto Fernández y las primeras políticas en cuanto al congelamiento de tarifas, las tarifas rondaban los 1.500 pesos. Ahora con las zonas frías van a tener y se van a ver reducidas estas tarifas entre un 30 y un 50%. Bueno, era uno de los clichés, ¿no?, de algunos usuarios en la Patagonia Argentina, porque de allí se extraen los recursos más importantes, el gas, el petróleo, y a su vez son los que pagan las tarifas más altas. Sí, teníamos una situación que es para charlar un rato largo, pero tenía que ver con un centralismo y una mirada del presidente en cuanto a nos quería contar, por ejemplo, como una buena noticia que solo nos iban a aumentar el 400% cuando nos aumentó las tarifas. Entonces, una buena noticia era que no nos iban a aumentar el 1.500% como aumentó en el resto del país, sino que solo iban a aumentar el 400%. Realmente un nivel de irrespetuosidad hacia el pueblo muy, muy grande, que llegó inclusive a momentos donde Macri llegó a decirnos cómo debíamos vestirnos dentro de nuestros hogares y a partir de eso en qué horario podíamos o no tener la calefacción prendida. Eso habla o de un profundo egoísmo o de un falta de conocimiento de cómo funciona nuestro país. Y de la misma manera, desde el otro lado, tenemos una mirada de un país mucho más federal, de la Argentina profunda, de todas las características que tienen nuestras provincias, y desde esa mirada es que ahora tenemos una nueva ley de tarifas y donde se incluyen a más de 3 millones de familias que van a ser beneficiadas por la zona fría y la situación tan cruda que significa convivir con el frío. Muy bien, muchísimas gracias, senador, por haber estado con nosotros. Gracias, lo dejamos seguir con sus actividades. Vamos al Salón de las Provincias.